Grupo 2, compuesto por Arteaga Antelo Rosemary, Imaña Solares Paola Mariana, Velázquez Ortiz José Luis, Hilari Quino Rosemary Roberta y Crespo Vascopé Efraín, expondrán el capítulo 10, el derecho tributario administrativo o formal. La ley número 2492 prevé los procedimientos especiales referidos a la consulta, acción de repetición, devolución impositiva y certificaciones. El temario al cual se regirá el grupo en la presentación será el siguiente: una introducción sobre las funciones principales de la administración tributaria, las bases legales en las cuales se sustenta el trabajo, se desarrollarán los procedimientos especiales referidos a la consulta, acción de repetición, devolución impositiva y certificaciones, para finalmente arribar a una conclusión sobre el tema a tratar. Una de las funciones principales de la administración tributaria es cumplir con las normas tributarias del sistema tributario boliviano, a través de la emisión de normativas reglamentarias que regulen el procedimiento determinativo, objetivo que permite obtener recursos necesarios para el financiamiento de las necesidades públicas. Para alcanzar este objetivo, la administración tributaria debe contar con procedimientos administrativos tributarios en el marco de la Constitución Política del Estado y en la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, que disponen principios tributarios y sobre todo los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Bajo este contexto, en el presente trabajo se desarrollarán los procedimientos especiales referidos a la consulta, acción de repetición, devolución impositiva y certificaciones especificados en la sección 8, artículos 115 al 129 de la Ley 2492. La base legal en la que se sustenta el tema a tratar es el siguiente: la Ley 2492, Código Tributario Boliviano, la Ley 1489 de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones, la Ley 3788, Devolución del IVA, las resoluciones nacionales de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, las resoluciones de directorio de la Aduana Nacional, el texto base, el Derecho Tributario Boliviano, de Cristian Mora Miranda, segunda edición, gestión 2019. El primer punto a tratar en el desarrollo del tema es la consulta. ¿Pero qué es la consulta? Es la petición que se efectúa a la administración para que se pronuncie sobre una materia tributaria que afecta a quien la realiza. La consulta tiene por finalidad que la administración tributaria responda a las dudas del sujeto pasivo o cualquier interesado respecto a la aplicación de la normativa tributaria a un hecho concreto, siempre que se trate de un tema confuso o controvertido. Este procedimiento se encuentra regulado a partir del artículo 115 al 120 de la Ley 2492. El Servicio de Impuestos Nacionales ha regulado este procedimiento a través de la Resolución Nacional de Directorio número 101719 en su artículo 3, que define qué se entiende por controvertible y confuso. El término controvertible hace referencia a la casuística, es decir, al análisis de situaciones particulares que forman parte de un mismo asunto que se origina cuando subsisten dos normas de igual jerarquía que regulan un mismo aspecto tributario, con criterios contrarios entre sí. Confuso
que hace referencia a vacíos normativos en los cuales no es posible la aplicación del artículo 8 de la Ley 2492. Es así que la consulta formulada por el sujeto pasivo debe sustentar por qué es controvertible o confuso. Según el artículo 5 del Servicio de Impuestos Nacionales, la consulta será admitida siempre que los hechos y situaciones no versen sobre un proceso de fiscalización, que sean previos a la etapa de impugnación o que ya se encuentren impugnados por la vía administrativa o judicial. Ahora bien, los requisitos que debe tener la consulta se encuentran descritos en el artículo 6, requisitos, que hace referencia a que la consulta debe ser formulada por escrito. Estar dirigida al presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, contar con nombre o razón social del consultante, presentar original o fotocopia legalizada del poder específico otorgado por notario de fe pública cuando el apoderado no esté registrado en el padrón de contribuyentes, que tenga personería y representación de la persona natural mediante la presentación de su NIT, carnet de identidad, pasaporte o carnet de extranjería, del representante legal debidamente registrado ante el Servicio de Impuestos Nacionales para el caso de personas jurídicas, del apoderado con poder otorgado por el titular del NIT. Señalar domicilio únicamente en caso de personas no inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes o que pertenezcan a algún régimen especial de tributación. Manifestar el interés personal y directo. Exponer la situación del hecho u operación concreta y real sobre la que se formula la consulta, señalar la disposición normativa sobre cuya aplicación y alcance se formula la consulta, expresar de manera fundada por qué el tema es confuso y o controvertible, expresar opinión fundada sobre la aplicación y alcance de la norma tributaria, estar firmada por el consultante establecido en el inciso C del artículo 6, de manera opcional, manifestar su autorización para que el Servicio de Impuestos Nacionales publique la respuesta en su página web. Una vez presentada la consulta, la Administración verificará el cumplimiento de los requisitos teniendo el plazo de 10 días hábiles computables desde la recepción. En caso de existir observaciones, se notificará al solicitante con un acto administrativo otorgando el plazo de 10 días para que sea subsanada la consulta. Caso contrario, se la dará por no presentar. En caso de admisión, la Administración cuenta con 30 días para otorgar respuesta, siendo prorrogables por el mismo tiempo computable desde la fecha de admisión mediante resolución normativa. La respuesta plasmada en un acto administrativo tendrá efecto vinculante únicamente respecto al caso consultado, según lo dispuesto por el artículo 9, efecto vinculante de la consulta. Artículo 9, que hace referencia a que la respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante siempre y cuando se hubieran presentado todas las variables necesarias para la respuesta, no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que lo motivaron, y que no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable. Una respuesta a la consulta no puede aplicarse por analogía. Ahora, si bien es cierto que la consulta está normada por ley, al encontrarse regulada por los artículos 117 al 120 de la Ley 2492, la respuesta otorgada mediante resolución administrativa no puede estar al margen de la ley, por más vinculante que sea su resultado. Por otro lado, en caso que la Administración revoque la respuesta a la consulta,
esta debe ser a través de un acto administrativo, cesando desde ese momento el efecto vinculante. No obstante, corresponde mantener el principio de estabilidad de los hechos cumplidos, ya que no puede retrotraerse la revocatoria hasta el momento de la solicitud. Finalmente, las consultas efectuadas por instituciones públicas o privadas sobre un caso concreto, la respuesta emitida únicamente será de información. Así lo dispone los artículos 118 de la Ley 2492 y 13 de la Resolución Nacional de Directorio 101719. Acción de repetición. La Ley número 2492, artículo 121, establece que la acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso, efectuados por cualquier concepto tributario. El pago indebido y la consiguiente pretensión repetitiva dan origen a un vinculum iuris, que es un vínculo jurídico entre un sujeto activo cuyos bienes reciben por vía legal el detenimiento ocasionado por el desembolso indebido y un sujeto pasivo, que es el fisco enriquecido sin causa ante este. Del procedimiento. Documentación. La Administración Tributaria verificará previamente si el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible y procederá a la compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable. Esta se pronunciará dentro de los 45 días posteriores a la solicitud mediante resolución administrativa expresa. Cálculo. El cálculo del monto a repetir se aplicará a la variación de UFB publicada por el Banco Central de Bolivia, producida entre el día de pago indebido o en exceso, hasta la fecha de la autorización de la emisión del pago. Objeto de repetición. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada. Negación de la acción. Cuando se niegue la acción, el sujeto pasivo tiene expedita la vía de impugnación prevista en el título 3 del Código Tributario Boliviano. Alcance. No procede la acción de repetición en estos casos. El impuesto a las transacciones IT, pagado por la venta de bienes inmuebles, bienes muebles y otros bienes o servicios. El saldo resultante de compensar el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE efectivamente pagado con el impuesto a las transacciones IT. El impuesto al valor agregado, IVA, excepto en el caso de pagos indebidos o en exceso que no puedan ser compensados por cese de actividades. El IVA en importaciones. El crédito fiscal acumulado IVA en caso de cese de actividades. En caso de cese de actividades, el saldo a favor acumulado, RC, IVA o cambio de agente de retención en caso de dependientes. Tipos de solicitud. Se deben establecer los siguientes tipos de solicitud de acción de repetición: solicitud por pagos indebidos y solicitud por pagos en exceso. Solicitud por pagos indebidos. Se debe demostrar ante la Administración Tributaria la inexistencia de obligación tributaria a lo que se dirigió el pago. Solicitud por pagos en exceso. Cuando se trate de una declaración jurada,
Esta debe ser rectificada conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 78 de la Ley número 2492. Cuando se trate de documentos de deuda, se debe demostrar ante la Administración Tributaria la inexistencia del pago en demasía. Cabe tener presente que la solicitud formulada a la Administración Tributaria deberá ser dentro de los 3 años, desde el momento que se realizó el pago indebido o en exceso. Claro está en que se tienen causales de suspensión previstas en el artículo 62 de la Ley 2492. Devolución tributaria. El concepto se encuentra definido en la Ley número 2492, donde indica que la devolución es el acto mediante el cual el Estado restituye de forma parcial o total los impuestos pagados. La sentencia 136/14 amplía dicho concepto indicando que la devolución mediante certificados del CDI tiene que ver con la aplicación del principio de la neutralidad impositiva. La Ley 1489 regula el procedimiento de exportación que alcanza todas las mercancías y servicios del universo arancelario. Los artículos 12 y 13 citada fueron modificados por la Ley número 1963, con lo cual da lugar al procedimiento de devolución del crédito fiscal. Por consiguiente, en el Decreto Supremo 25.465 reglamenta la devolución de impuestos a las exportaciones y se emite el certificado de devolución impositiva CDI. Conforme al artículo 2 del citado Decreto Supremo, lo define como títulos valores transferibles con vigencia indefinida y podrán ser utilizados para el pago de cualquier tributo que esté a cargo de servicios de impuestos nacionales y la aduana nacional. La Ley número 3788 mantiene la devolución del impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales y del gravamen arancelario consolidado a las exportaciones de productos primarios, de hidrocarburos, minerales concentrados y minerales no industrializados, productos derivados de hidrocarburos, productos industrializados de minerales, así como productos industrializados de madera. Solicitud para devolución de impuestos por el gravamen arancelario consolidado será presentada ante el SIN mediante el llenado de un formulario que tendrá carácter de declaración jurada, adjuntando declaración de exportación, factura comercial del exportador, certificado de salida emitido por el concesionario del depósito aduanero, póliza o declaración de internación temporal correspondiente a las mercancías, objeto del proceso productivo, solo para el régimen RITEX. El plazo con el que cuenta el exportador es de 180 días computables, a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se efectuó la exportación. La verificación previa se presenta cuando el Departamento de Fiscalización establezca la existencia o inexistencia parcial de un monto sujeto a devolución, emite un informe señalando el monto observado y el monto definitivo sujeto a devolución para la emisión de la resolución administrativa, la cual deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: número de la resolución administrativa, lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de identificación tributaria, número de orden de verificación, observaciones que dieron origen al monto no sujeto a devolución de forma fundamentada y concreta.
La verificación posterior emerge de la verificación de una solicitud de devolución impositiva bajo la modalidad de verificación posterior, para lo cual la Administración emite un informe y posterior resolución administrativa, la cual establece un monto sujeto a devolución, así como la existencia o inexistencia de montos indebidamente devueltos, en caso de corresponder. Únicamente en este tipo de procedimientos se presenta la boleta de garantía, la cual respalda la devolución del 100% del monto La resolución administrativa deberá contener como mínimo número de la resolución administrativa, lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de identificación tributaria, número de orden de verificación, plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la resolución administrativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo, aclarando que la presentación de recursos no inhibe que la Administración Tributaria proceda a la ejecución de las garantías ofrecidas Certificaciones. Entiéndase por certificación como aquel testimonio o documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o hecho, acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. En materia tributaria, se tiene regulado el procedimiento en el artículo 129 de la Ley número 2492 que dispone. Artículo 3. Definiciones. Para efectos tributarios se aplicarán los siguientes definiciones. Certificado de residencia fiscal. Es el documento mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales certifica para efectos de la aplicación de convenios y tratados internacionales para evitar la doble imposición y prevenir la evasión tributaria que el contribuyente tiene residencia fiscal en el Estado Plurinacional de Bolivia y se encuentra sujeto al pago de impuestos. Certificado de domicilio fiscal. Aquel documento mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales certifica para fines tributarios que el contribuyente tiene domicilio fiscal señalado dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y se encuentra sujeto al pago de impuestos. Certificado de situación tributaria. Documento mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales certifica la naturaleza y cuantía de impuestos declarados, pagados o retenidos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Para la obtención de alguno de los citados certificados, el sujeto pasivo deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 5 de la Resolución Nacional de Directorio, número 101729, una vez formalizada la solicitud. La Administración Tributaria cuenta con el plazo de 15 días para su emisión. Se cuentan con casos especiales de solicitud de certificado de no inoponibilidad, cuyo efecto se tiene en la Resolución Nacional de Directorio número 101822, que regula el procedimiento, plazo y requisitos para la obtención del mismo, con la finalidad de que los titulares de la pequeña propiedad no se encuentren alcanzados por este régimen. Pregunten ustedes, hagan de esta consulta un hábito, porque mucha gente dice, yo no sabía nada. Resulta que pasó mucho tiempo y pues me dicen que tengo una deuda, que yo no sabía que tenía esa deuda. Bueno, usted tiene las herramientas como para poder consultar y saber si tiene una deuda, ya sea porque presentó fuera de plazo, porque no se presentó el formulario, o porque presentó el formulario y no se pagó, o se pagó solo la mitad del impuesto, o solo parte del impuesto.
Entonces, todas estas circunstancias uno las puede conocer sin necesidad de acudir a oficinas de impuestos nacionales ni de llamar. O sea, todos los trámites usted lo puede hacer desde la comunidad de su casa, en su oficina, las 24 horas al día. Solamente tiene que ingresar a la oficina virtual, utilizar estas 4 opciones que les mostré y a partir de ahí usted va a determinar cuál es el monto de la deuda que usted tiene y a partir de ahí usted ya puede hacer un plan para ver cómo puedes regularizar todas estas obligaciones que han quedado pendientes. Además, hay que recordarles, siempre es bueno que usted siempre tenga en su poder la tarjeta MASI. No le dé la tarjeta MASI a ninguna otra persona, a ningún tercero, aun si es su cónyuge, su hermano, su hijo, su mamá, porque esta es información absolutamente personal. Cuide mucho la tarjeta MASI, porque a partir de la tarjeta MASI se puede generar un nuevo usuario, una nueva contraseña y a partir de esa generación de nuevas credenciales, usted ya no tendría acceso a la oficina virtual y no tendría acceso a esta información. Pero cuando usted tiene la tarjeta MASI, usted puede ingresar y puede hacer un control muy ceñido, un control muy estricto de si las obligaciones tributarias se están cumpliendo de manera correcta, de manera efectiva o si es que hay algo que está pendiente. Bien, muy bien amigos. ¿Qué es una acción de repetición? Una acción de repetición es la devolución de impuestos que el Estado Plurinacional de Bolivia hace a los contribuyentes por alguna de las siguientes situaciones: pago indebido que el contribuyente realizó cuando no correspondía, pago en exceso o mayor al monto debido, multiplicidad de pagos por el mismo hecho. ¿Cómo debemos solicitar una acción de repetición o devolución? Para solicitar una acción de repetición, usted deberá: paso 1. Ingrese a la oficina virtual utilizando su usuario y contraseña e ir al enlace de llenado del formulario electrónico 576B2. Paso 2. Llenar los datos solicitados en el formulario, guardar y finalizar paso. Posteriormente, se generará un número de trámite, el cual podrá imprimir o simplemente anotar. Paso 3. Antes del 6º día, con el número de trámite correspondiente, debe apersonarse a la plataforma de atención al contribuyente del SIN, adjuntando declaración jurada y o boleta de pago, en la cual se realizó el pago indebido o en exceso, en fotocopia y original. Documentación que respalde la inexistencia de la obligación tributaria cuando se trate de un pago indebido o documentos que demuestren el pago en exceso. Fotocopia del documento de identidad vigente del titular o su representante legal o apoderado. Declaración jurada rectificatoria, cuando corresponda, en fotocopia y original. Esta devolución no se aplica en los siguientes casos: IT, pagado por la venta de bienes inmuebles; el saldo restante del IUE que no compensó al IT; el impuesto al valor agregado IVA; el crédito fiscal acumulado IVA en caso de que exista un cese de actividades; el saldo a favor acumulado RC IVA en caso de cese de actividades o cambio de agente de retención, caso de dependientes; el pago efectuado por deudas tributarias prescritas. ¿Y qué plazos tenemos en este caso? Esta solicitud debe presentarse hasta 3 años posteriores al momento en que se efectuó el pago. Posterior a este plazo, no será aceptada ninguna solicitud. La Administración Tributaria tiene un plazo de 45 días después de la fecha en que se consideró formalmente recibida la solicitud para emitir la resolución administrativa de rechazo o aceptación de la devolución solicitada. En todos los casos, la devolución incluirá lo indebidamente pagado o en exceso, con mantenimiento de valor. La acción de repetición puede ser solicitada por el propio contribuyente o un tercero responsable, representante legal o apoderado. Aplica también a los siguientes casos: a la muerte del titular
los herederos podrán solicitar la acción de repetición. En los procesos de reorganización de empresas, fusión, escisión y transformación, la acción de repetición podrá ser solicitada por la empresa nueva o transformada. Recuerden, cualquier contribuyente que considere que ha pagado de manera indebida o ha pagado en exceso puede solicitar esta acción de repetición. Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. En conclusión, el grupo 2 hace referencia que la dinámica constante de las normas que rigen la materia tributaria ha generado diferentes posturas que se ven reflejadas en la doctrina, jurisprudencia y en precedentes administrativos, tal cual se puede observar en los procedimientos especiales especificados en la sección 8 de la Ley número 2492, que tienen por finalidad aplicar la normativa tributaria, reclamar la restitución de pagos indebidos o en exceso, restituir lo indebidamente devuelto y justificar un acto o hecho mediante la solicitud de un certificado a la administración tributaria. Conclusión con la cual finalizamos el capítulo 10, el derecho tributario administrativo formal en sus procedimientos especiales. Gracias.